Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el aborto. El aborto es el nacimiento prematuro antes de que sea posible vivir, es decir, el feto no está en condiciones de sobrevivir fuera del útero. También es conocido como gestación de 20 semanas y pues básicamente esto debido a que este proceso puede ocurrir a lo largo de lo que es ese periodo de tiempo o incluso antes. Los abortos pueden ocurrir de manera espontánea o de manera intencional. El aborto espontáneo es la expulsión de los productos de la concepción sin intervención médica o mecánica. Esta pérdida tiene lugar a un 15% de embarazos detectados por clínica y su riesgo aumenta debido a factores directos tales como la edad de la madre, la edad del padre, el número de embarazos y los antecedentes de abortos espontáneos. Las causas cromosómicas son el motivo más frecuente de las pérdidas en lo que es el primer trimestre y esto sucede con una frecuencia del 60% aproximadamente. La mayor parte de estas corresponde a defectos esporádicos. Y pues bueno, este tipo de aborto se divide en 5, que viene siendo amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto diferido y pérdida gestacional. Comenzando con lo que es la amenaza de aborto, esta denominación se usa cuando ocurre una hemorragia en la primera mitad de gestación sin que haya una dilatación del cuello uterino o una expulsión de los tejidos. Cabe recalcar que el 25% de las mujeres experimentan un manchado o hemorragia al principio de la gestación y el 50% no presenta esto hasta que llega a la pérdida gestacional. Algunos síntomas vienen siendo el sangrado vaginal, los cólicos abdominales, el dolor lumbar y la disminución de lo que son los síntomas del embarazo. Continuando con el aborto inevitable. Este tipo de pérdida gestacional se diagnostica cuando hay una hemorragia o una rotura de la membrana con cólicos o la dilatación del cuello uterino y pues se hace el legrado por aspiración para evacuar el útero. Cabe recalcar que el legrado es un raspado uterino, es una intervención ginecológica que sirve para extraer la capa interna del útero que viene siendo el endometrio en casos de que llegue a haber un aborto. Continuando con esto está el aborto incompleto, que ocurre cuando hay una pérdida parcial que no es completa. En este caso, el tratamiento consiste en evacuar el tejido mediante el legrado por aspiración. En estos casos, va a ser muy frecuente que se utilice el legrado por aspiración. En cuanto al aborto diferido, puede ocurrir la muerte del feto del embrión sin inicio de lo que es el trabajo de aborto o la expulsión del tejido durante un periodo prolongado. Se utiliza el legrado por aspiración de nuevo para evacuar el útero en lo que es el primer trimestre. Sin embargo, en el segundo trimestre se utilizan otros métodos, tales como es la dilatación y la evacuación o extracción y la inducción del trabajo de aborto con prostaglandinas. Y por último, la pérdida gestacional recurrente. Esta es la presencia de 3 o más abortos espontáneos consecutivos en lo que es el primer trimestre. Y esto afecta a 2% de las parejas. Esto puede ser debido a causas tales como las anomalías genéticas, los problemas en la cavidad uterina y alteraciones inmunológicas. Y pues bueno, continuando con esto, los abortos espontáneos pueden surgir debido tanto a factores maternos como a factores fetales. En cuanto a los factores maternos, tenemos la presencia de hipotiroidismo en la madre, así como también diabetes mellitus. También están las drogas y los factores ambientales y el consumo del tabaco que puede llevar a un aborto euploide, el consumo de alcohol, la cafeína y radiaciones en caso de mujeres que presenten cáncer. Y en cuanto a los factores fetales, están 2 tipos de aborto, que vienen siendo el aborto aneuploide y el aborto euploide. En el aneuploide, 3/4 partes se producen antes de las 8 semanas de gestación. El 95% de las anomalías cromosómicas es secundaria a errores maternos de la gametogénesis y el 5% restante de los errores paternos. La anomalía cromosómica más frecuente en el primer trimestre es la trisomía autosómica.
y predominan los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22. Y la monosomía X es la anomalía específica más común. En cuanto al aborto euploide, este se presenta alrededor de las 13 semanas de gestación y tiene una mayor incidencia en mujeres mayores de 35 años. Sus causas aún son desconocidas, sin embargo, se han implicado una gran variedad de alteraciones médicas, trastornos ambientales y anomalías congénitas. Ok, en cuanto al aborto inducido, que es el segundo tipo de aborto, tenemos que este es la interrupción del embarazo, pero en ocurre la intervención médica o quirúrgica, obviamente antes de lo que es la viabilidad. Y pues bueno, el aborto se legalizó en 1973 en Estados Unidos y se puede inducir hasta cerca de las 24 semanas de gestación en casi todos los estados de este país. También cabe destacar que en Estados Unidos el aborto inducido es uno de los procedimientos quirúrgicos practicados más a menudo. Estos tipos de aborto también se subdividen en abortos terapéuticos y abortos selectivos o voluntarios. Los abortos terapéuticos, estos son interrupciones del embarazo que se realizan cuando la continuación del embarazo pone en un mayor riesgo a la madre o se presentan anomalías fetales relacionadas con efectos genéticos, cromosómicos o estructurales. En cuanto a esto, o sea, hay enfermedades que son médicas o quirúrgicas y un ejemplo de estas puede ser la descompensación cardíaca prolongada. También puede ser lo que es la presencia de diabetes mellitus e incluso cáncer. También este tipo de aborto se puede hacer o realizar en caso de violación o incesto. Y en cuanto a anomalías en el feto, puede ser que el feto venga con deformaciones anatómicas, también metabólicas o incluso mentales importantes. Y tenemos que los abortos selectivos es un método de interrupción del embarazo, pero es a decisión de la madre. No existe ninguna anomalía genética por parte del feto ni ninguna implicación médica que le lleve a realizar el aborto. Y este tipo de abortos que son voluntarios son el tipo de aborto más frecuente en la actualidad. Existen técnicas de interrupción del embarazo. En estos casos se clasifican en categorías de evacuación quirúrgica o inducción del trabajo de aborto. El procedimiento preferido depende de la edad gestacional y, pues más importante, del entrenamiento médico que se vaya a utilizar. Tenemos la evacuación quirúrgica. En esta viene incluido el legrado por aspiración, como ya había explicado anteriormente. Este se utiliza para la interrupción del embarazo a las 12 semanas de gestación o menos, y en este pueden participar los dilatadores higroscópicos, que estos se pueden usar cuando es necesario para facilitar la dilatación suave del cuello uterino de 12 horas a 24 horas antes del procedimiento. También están los antibióticos profilácticos y estos disminuyen de manera significativa el riesgo de infección asociado con el aborto inducido. También tenemos la dilatación y la extracción, que esta técnica es el método preferido de la interrupción del embarazo a las 13 o menos semanas de gestación. Tenemos que la aspiración por vacío del contenido uterino suele ser un método adecuado de evacuación entre la cavidad entre las 13 y 16 semanas. Sin embargo, transcurriendo las 16 semanas, se llega a complementar este método con la extracción mediante pinzas. También se pueden utilizar en este caso los antibióticos profilácticos. Existen también otros métodos mecánicos que incluyen el legrado con instrumento cortante, la histerectomía y la histerectomía. Y tenemos la inducción del trabajo de aborto. Estos consisten en la administración extra e intrauterina de los abortificantes. Estos métodos se utilizan para interrupciones del embarazo en lo que es el segundo trimestre y pues su frecuencia de utilización varía y aumenta con la edad gestacional. Tenemos a las prostaglandinas, que estas se administran más a menudo en forma de tabletas vaginales y con estas se logra el 90% de los abortos en 24 horas. Tiene sus efectos adversos que vienen siendo la fiebre, las náuseas y el vómito y la hiperestimulación uterina.
También están las soluciones hipertónicas salinas o de urea, que estas van directamente en lo que es la cavidad amniótica. Esto requiere amniocentesis y una precaución debida para evitar lo que es la inyección intravascular. Y por último tenemos el antagonista de progesterona. Un ejemplo viene siendo la mifepristona, que por vía oral son muy eficaces en embarazos hasta con 49 días de amenorrea, y su eficacia aumenta con la adición de la prostaglandina E. En estos casos, los efectos secundarios son mínimos y las tasas de complicación, que vienen siendo la hemorragia y la retención de tejidos, son relativamente bajos. En cuanto a complicaciones, pues estas dependen mucho del método de interrupción que se va a utilizar y también, de la edad gestacional. Existen complicaciones inmediatas y tardías. En cuanto a las complicaciones inmediatas, tenemos de primera instancia lo que es la hemorragia. Esta se determina por la tasa de transfusiones y son cifras de entre 0.01 a 1.7%. Las tasas más bajas se observan en lo que es el legrado por aspiración y las más altas en la inyección de solución salina. También tenemos lo que es la lesión del cuello uterino. Esto está dentro de los límites del 0.01 y el 1.6%. Y los factores que disminuyen el riesgo de esta complicación son el uso de anestésicos locales en lugar de la anestesia general. Tenemos también la perforación uterina, que esta incidencia se acerca al 0.2%. Y los daños de la perforación son hemorragia y daño de órganos intraabdominales. Y por último, tenemos lo que es el hematometra agudo, que esta complicación se presenta entre el 0.1 y el 1% y se demuestra con la disminución de la hemorragia vaginal y el aumento del volumen de un útero hipersensible. En cuanto a las complicaciones tardías, tenemos la infección posaborto. Esta se vincula a menudo con la retención de tejidos y esta incidencia de infección varía con el método de interrupción del embarazo. La infección es una complicación que se presenta en menos del 1% del legrado por aspiración, 1.5% de la dilatación y evacuación o extracción y entre 5.3 y 6.2 de las interrupciones por inducción del trabajo de aborto. También tenemos los tejidos retenidos y pues esta complicación surge en menos del 1% de los abortos por legrado por aspiración. Y por último tenemos la sensibilización del RH, que esta aumenta de acuerdo a la que es la edad gestacional y pues su riesgo calculado otra vez por legrado por aspiración es de 1.8% si es que este no se administra adecuadamente. Y por último, hablando de la mortalidad materna en cuanto a abortos. Por un aborto inducido es menor del 0.05% por cada 100,000 procedimientos y el riesgo varía, como ya se ha mencionado anteriormente, debido a la edad gestacional y el método de interrupción que se utilice. La principal causa de muerte asociada por aborto inducido son las complicaciones anestésicas, que estas van seguidas de hemorragias, embolia e infección. Y pues el legrado por aspiración plantea el riesgo más bajo y la inyección de soluciones intrauterinas el más alto. Gracias.